Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En este capítulo vamos a hablar de las paradojas, un concepto matemático misterioso donde los haya. Hablemos de paradojas matemáticas, cuando la lógica falla. Las matemáticas y la lógica son herramientas que usamos para entender el mundo y resolver problemas. Pero ¿qué pasa cuando estas herramientas chocan con algo que parece imposible de resolver? Aquí es donde entran las paradojas. Una paradoja es como un rompecabezas que desafía nuestras ideas preconcebidas. En matemáticas, algunas paradojas nos han hecho cuestionar no solo los números, sino las bases mismas de la lógica. Hoy vamos a explorar algunas de las más fascinantes. ¿Estás listo para poner a prueba tu mente? Vamos allá. Antes de adentrarnos en las paradojas específicas, es importante entender qué es exactamente una paradoja desde un punto de vista formal. En matemáticas y lógica, una paradoja es una afirmación o situación que desafía nuestra intuición al contener una contradicción inherente o al parecer irresoluble bajo las reglas conocidas. En términos más formales, podemos decir que una paradoja surge cuando una proposición o un conjunto de proposiciones conduce a un resultado que contradice lo esperado o incluso a dos conclusiones opuestas. Por ejemplo, si decimos que un conjunto no puede contenerse a sí mismo y luego encontramos un conjunto que desafía esa regla, como ocurre en la paradoja de Russell que después veremos, estamos ante un conflicto lógico. Esto no significa que las paradojas sean errores, sino que revelan limitaciones o problemas en las definiciones o axiomas que usamos para construir nuestra lógica o nuestras matemáticas. En muchos casos, las paradojas no solo son un problema, sino son una oportunidad. Nos obligan a replantear nuestras bases teóricas y a buscar soluciones más sólidas. Gracias a ellas, las matemáticas han evolucionado hacia sistemas más robustos y coherentes. Vamos a ver algunas paradojas clásicas. Imagina que estás organizando una biblioteca y decides clasificar los libros en dos grupos, los que se contienen a sí mismos y los que no. Por ejemplo, un libro titulado Libros sobre matemáticas pertenece al grupo de los que se contienen a sí mismos, porque trata sobre matemáticas y es un libro. Pero ¿qué pasa si intentamos aplicar esta idea a los conjuntos? Pues muy bien, esta es la conocida como paradoja de Russell. Bertrand Russell planteó esta pregunta que sacudió los cimientos de la teoría de conjuntos. ¿Qué pasa con el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos? ¿Se contiene a sí mismo o no? Si decimos que sí, entonces viola su propia definición, porque no debería contenerse. Pero si decimos que no, entonces debería contenerse, porque no se contiene a sí mismo. Esta contradicción expuso una grieta fundamental en las matemáticas de la época, obligando a los matemáticos a replantearse cómo definir los conjuntos. La paradoja de Russell no solo fue un desafío teórico, marcó el inicio de la creación de sistemas matemáticos más rigurosos como los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que todavía usamos hoy. A veces un simple problema lógico puede cambiar todo un campo. Pero me vas a permitir que te cuente una variante de la paradoja de Russell, que es la conocida como paradoja del barbero de Russell. La paradoja del barbero se entiende muy bien y es una versión más sencillita pero igual de desconcertante. Fue planteada, como es lógico, por Bertrand Russell para ilustrar los problemas de autoinclusión en lógica.
Imagina un pequeño pueblo con una regla muy peculiar. Hay un único barbero y este se encarga de afeitar a todos los hombres del pueblo que no se afeitan a sí mismos. La pregunta es, ¿quién afeita al barbero? Si el barbero se afeita a sí mismo, entonces, según la regla, no debería hacerlo porque él solo afeita a quienes no se afeitan a sí mismos. Pero si no se afeita a sí mismo, entonces, según la misma regla, debería de afeitarse él, porque es el barbero. Esto crea una contradicción. El barbero no puede afeitarse a sí mismo ni dejar de hacerlo sin romper las reglas del pueblo. Aunque esta paradoja puede parecer un simple problema de lógica, su implicación es mucho más profunda. Muestra cómo las definiciones que permiten la autorreferencia pueden llevar a inconsistencias. Esta idea fue una inspiración directa para replantear los fundamentos de la lógica y la teoría de conjuntos, y ayudó a los matemáticos a comprender mejor cómo evitar este tipo de contradicciones en sistemas formales. En esencia, la paradoja del barbero no tiene solución dentro de las reglas establecidas, lo que la convierte en un excelente ejemplo de cómo las paradojas llevan a nuestras estructuras lógicas hasta el límite, e incluso las matemáticas en ocasiones no pueden dar una respuesta sensata. Otra paradoja famosa es la paradoja del mentiroso. Es una paradoja más antigua, pero igual de fascinante. Imagina que alguien dice, esta frase es falsa. ¿Es verdadera o falsa? Si es verdadera, entonces la frase debe ser falsa, porque eso es lo que dice. Pero si es falsa, entonces la frase es verdadera, porque eso contradice lo que afirma. Esta paradoja nos lleva a un ciclo infinito de contradicciones. Aunque puede parecer solo un juego de palabras, esta paradoja tiene implicaciones profundas en la lógica matemática y la computación. Por ejemplo, en los sistemas formales, como los que usamos para programar ordenadores, estas contradicciones pueden causar problemas graves. De hecho, inspiró a matemáticos como Carl Gödel a formular su famoso teorema de incompletitud, que demuestra que en cualquier sistema lógico complejo siempre habrá afirmaciones que no se pueden probar ni refutar. ¿Quién hubiera pensado que una frase tan simple podría tener tanto impacto en el mundo de las matemáticas y de la informática? Pero las paradojas, como todo en la vida, como todo en matemáticas, tiene sus propias aplicaciones. Puede parecer que las paradojas son solo curiosidades o problemas sin solución, pero en realidad han jugado un papel fundamental en el desarrollo de las matemáticas y la lógica. Las paradojas han llevado a los matemáticos a replantearse conceptos fundamentales, a mejorar los sistemas formales y a encontrar nuevas formas de abordar problemas complejos. Una de las áreas donde las paradojas ha tenido un impacto significativo es en la teoría de conjuntos. Como hemos comentado antes, la paradoja de Russell llevó a la teoría de conjuntos al límite y se tuvo que desarrollar una teoría más rigurosa, como son los axiomas de Zermelo-Fraenkel, con el axioma de lesión. Estos sistemas son la base de la mayoría de las matemáticas modernas, desde el álgebra hasta la topología. Otra aplicación importante es en la teoría de la computación. Paradojas como la del mentiroso, que hemos comentado antes también, están relacionadas con los límites de los sistemas formales y la autoinclusión, problemas que el mismísimo Alan Turing exploró para demostrar la indecidibilidad de ciertos problemas computacionales. Este trabajo es el fundamento de la informática moderna y de la teoría de algoritmos. Además, las paradojas también han influido
en áreas como la teoría de la probabilidad y la estadística. La paradoja de Simpson, que es muy interesante, por ejemplo, muestra cómo los resultados estadísticos pueden ser contradictorios dependiendo de cómo se agrupan los datos. Esto ha llevado a un enfoque más crítico en la interpretación de datos y la formulación de conclusiones. Por último, las paradojas son esenciales en la educación y la divulgación matemática. Su capacidad para desafiar la intuición y plantear preguntas profundas las convierte en herramientas valiosas para enseñar a pensar de manera crítica y lógica. Invitan a los estudiantes y aficionados a ir más allá de lo superficial y explorar las matemáticas en su profundidad más fascinante. En resumen, las paradojas no solo son problemas curiosos, son motores de innovación y reflexión que han impulsado las matemáticas hacia nuevas fronteras. Las paradojas son mucho más que curiosidades matemáticas. Nos muestran que incluso las herramientas más poderosas de la lógica tienen límites y que a veces necesitamos pensar fuera de lo establecido para resolver problemas. La paradoja de Russell nos enseñó a ser más cuidadosos al definir conceptos fundamentales y la paradoja del mentiroso nos recordó que incluso el lenguaje más preciso puede ser traicionero. Pero lo más importante es que estas paradojas nos inspiran a seguir cuestionando y explorando, porque de eso se trata en la ciencia y en las matemáticas. Y te dejo una pregunta. ¿Conoces alguna otra paradoja que te haya hecho pensar? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerla. Y si te ha gustado este vídeo, por favor, no olvides suscribirte en nuestro canal para así poder crear más contenido de calidad como este. Querido oyente, nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.